Buenas tardes desde Melbourne y buenas noches desde Querétaro, México. Rocío, la neta, ¿cómo México. estás el día de hoy? Bien, muy bien, gracias a Dios, muy contenta de verte, Ay, ¿no? sí, después de tantos años, Tantos ya años. se Ujú. se me va la cuenta de cuándo fue la última vez que en realidad nos vimos como frente a frente, Ya hace mucho. pero ya hace un tiempo. Pero bueno, Así es. Rocío, la neta para mí es para mí fue un ángel en mi vida que llegó justamente en unos momentos, no es gripa, y quien creo yo que tiene una profunda conexión con los ángeles y la manera en la que tú te comunicas de ellos o la manera en la que te permites también abrirte a los mensajes del universo, de ellos mismos, de los ángeles, lo haces ver tan fácil que yo honestamente fue la primera vez que, que conocí a alguien que tenía como esta facilidad y que en primera instancia, a pesar de que yo iba con una mente abierta y que ya estaba como en búsqueda de, ¿no? Lo que les llaman las terapias alternativas, cuando llegué contigo, fue como que muchas cosas hicieron sentido y como que no fue tan difícil de creer porque tu cuerpo ¿no? Lo sentía. Entonces, Rocío, no sé si que nos quieras platicar un poquito de lo que haces, cuándo empezó, cómo fue para ti. Ujú. Pues mira, yo creo que como muchos, yo no creía en los ángeles. Yo vivía una vida muy vacía, literal, ahora lo veo, ¿no? Lo que a mí me importaba era mucho lo material y la parte espiritual la había dejado de lado, ¿no? Y fueron muchas pérdidas que se fueron continuando, ¿no? A lo largo de varios años. Pérdidas, por ejemplo, de mi matrimonio, situaciones complejas con mi pareja, situaciones difíciles con mis hijas, em, situaciones difíciles también con mi socia que tenía en un negocio que teníamos de banquetes. Me fui dando cuenta que, bueno, el matrimonio se acabó, fue una separación primero, después perdí el negocio, me di cuenta pues, que había sido, pues, muy mal llevado y me vi sin nada, ¿no? Y luego me da un infarto cerebral, ¿no? Jugando tenis, que era mi pasión, y muchas pérdidas, y al poco de eso muere mi mamá, ¿no? Entonces, yo volteaba al cielo y le decía a Dios: "Voltéame a ver para que veas todo lo que me estás haciendo". Que no te das cuenta, ¿no? Y yo lloraba muchísimo, estaba muy deprimida, muy mal, no tenía ya ganas de absolutamente nada. Yo vivía en la Ciudad de México y ante esa situación, mi hermana, que vive aquí en Querétaro, me trajo a su casa, me dijo: "Vente aquí". Yo no tenía dinero, no tenía trabajo, no tenía ganas de trabajar tampoco, ya no quería hacer nada. Y ella me decía: "Vente para acá y te vuelves a levantar". Y yo decía: "Es que no quiero, ya no quiero nada". Y mi hija mayor me había pagado una cita con un vidente, que yo no creía en ellos, obviamente, yo decía que eran unos charlatanes, ¿no? Y este hombre me dijo que yo me iba a ir al campo, que iba a tener contacto con los animales, que iba a tener un trabajo como un producto orgánico y después venía un despertar. Y yo salí de esa cita diciendo que era un charlatán, porque yo campo, bueno, ni en fotos, animales menos, y producto orgánico, yo decía: "Pues, ¿de qué habla este tipo? Y despertar, ¿qué es eso?", ¿no? Y, pues, así, llorando y mal, sin ilusión de nada, me vine a Querétaro porque no me quedó otra opción. Y yo siento que los ángeles me fueron llevando a que esa era la decisión que tenía que tomar. O sea, me vi como cuando llevas a un niño chiquito a algo, y que Ujú. el niño chiquito no sabe ni decir sí o no, sino simplemente va. Y llegué a Querétaro, y al poco tiempo estaba yo literal en el campo, rodeada de animales, y trabajando con un producto orgánico que era el nopal, ¿no? Deshidratándolo. Y ahí fue cuando dije: "No inventes, ¿qué está pasando, no? ¿Qué es ese despertar? ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo va a ser?", ¿no? Y muy chistoso, ahí yo empecé a trabajar en una hacienda, que es una hacienda que fue muy, muy rica y muy próspera y muy importante en Querétaro.
Y por causas de la vida, vueltas que da la vida, llegó a ser de una persona que yo conocí por medio de su medio hermano, que era muy amigo mío. Y con él, hasta la fecha, somos grandes amigos. Él me inició en este tema hace, pues, 14 o 15 años, ¿no? En este tema del campo. Me enseñaron a montar a caballo, a querer la tierra, a querer a los animales. Y me decía: "¿Qué onda contigo con los animales?", porque se me acercaban para que los acariciara. Y yo primero con guantes, porque me daba como asco agarrar una gallina, ¿no? Yo decía: "¡Qué horror!". Pero algo fue despertándose, ¿no? Y entonces, de pronto, empecé a sentir mensajes o certezas, por así decir, de cosas que yo tenía que hacer y un poco con miedo, ¿no? Empecé a dejarme llevar. Y a la primera persona que yo conocí fue a René May, que es una persona que trabaja con ángeles, y se me hacía increíble que hubiera alguien que pudiera trabajar con ángeles. Yo decía: "Es que no existen, ¿cómo va a ser?", ¿no? Y el día que yo conocí a René, que fue circunstancial totalmente y que fue maravilloso para mí, se me abrió un mundo completamente distinto. Yo sentía muchísimas cosas, empecé a verlo a él como alguien especial, como lo es, y de ahí empecé a creer en los ángeles sin conocerlos, sin saber ni siquiera sus nombres, ni nada de lo que ahora tanta gente habla. Yo simplemente dije: "Sí". Me agarré como si fuera un clavo ardiente de ellos y mi vida se transformó totalmente. O sea, hay personas que me conocen de toda la vida y me dicen: "¿Cómo tú con los ángeles? Pues, ¿de dónde te salió eso?", ¿no? Pues sí, o sea, fue así. Yo siempre les digo a muchos de mis pacientes que los ángeles siempre están ahí, ¿no? Y nosotros somos los que no los queremos ver o no creemos que están ahí, pero ellos siempre van a estar ahí esperando el momento en que tú voltees a verlos y digas: "Sí creo en ti". Y así fue como yo empecé con ellos, O por sea medio que, de certezas, te digo, yo decía: "Tengo que hacer", por ejemplo, decidir alguna cosa y sin tanto análisis ni nada como era antes, lo tomaba y era lo que tenía que hacer. Yo decía: "No soy yo la que está tomando la decisión, es alguien que me está guiando", y ese alguien, pues, fueron los ángeles. podrías decir que en realidad todos podríamos llegar a tener alguna, en mayor y menor medida, conexión con ellos. Todos tenemos la capacidad, todos, partiendo de la base, mi querida Perla, de que nosotros provenimos todos de una fuente divina, ¿no? Me da igual en el Dios en el que cada quien crea, ¿no? Pero yo creo en un ser superior, que es de donde venimos, y los ángeles vienen de ahí también, ¿no? Venimos acá, caemos en esta tercera dimensión en la Tierra y empezamos a vivir en la densidad, en la dualidad, en la tercera dimensión, donde hay negatividad, hay la dualidad, pues. Y entonces, cuando dejamos de lado esa parte y nos alineamos con nuestra parte divina, que es nuestro ser de luz, podemos vibrar muy alto y es en ese momento que podemos tener ese contacto con los seres de luz, ¿no? Yo les he explicado y te acordarás que en alguna ocasión te lo dije a ti hace muchos años, que es como un ventilador, ¿no? Si tú tienes el ventilador apagado, ves las 3 aspas, pero si lo prendes a gran velocidad, empieza a girar tan rápido que no las ves, pero ahí está. Así, de esa manera, vibran los ángeles, tan alto que están aquí cerca de nosotros, pero no los podemos ver porque vibran muy alto. ¿Qué tengo que hacer yo para acceder a ellos? Pues vibrar un poco más alto y entonces podremos tener ese contacto. Sí, me acuerdo muy bien de ese ejemplo porque yo estaba en un momento como muy estresante y lo recuerdo perfecto porque me decías: "Okey, no lo cierra tus ojos y siéntelo". Son así realmente los ángeles, que en lugar más bien, no, que vivimos en este mundo de que todo tenemos que verlo, si no, no lo creemos, y que más bien nos toca, ¿no? Como en ese momento que me tocó a mí, cerrar un poco los ojos y permitirle a tu cuerpo, porque muchas veces creo que no lo hacemos, que sienta. ¿Crees que empieza también por ahí o es una de las vías? Sí, por supuesto. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, cerramos los ojos,
nos abstraemos del mundo exterior, ¿no? Vamos hacia adentro. Yo les decía que a mí cuando era pues, más joven me decían que todas las respuestas a todas mis preguntas, que tenía muchas, estaban en mi interior. Y yo decía, ¿cómo carambas entro a mi interior? ¿Cómo puedo hacer eso? O sea, eso no puede ser. Y resulta que ahora sé que es dentro de nosotros donde está esas respuestas a todo. Pero ¿cómo vamos a entrar si estamos viendo para afuera? ¿No? Entonces, si hacemos un espacio de tiempo en el que yo me dedico a ver hacia adentro de mí, a encontrar esa partícula divina que late dentro de nosotros, y lo podemos sentir claramente en nuestro corazón. Nuestro corazón late porque Dios quiere, Dios nos ama y nos hace vivir esta experiencia, a veces muy dolorosa, a veces muy complicada. A nuestro juicio de seres humanos es difícil, pero si nos vamos al tema del alma, para el alma es perfecto. Cada situación que hemos vivido, así como tú, yo cuando empecé con Los Ángeles, pues ya tenía más de 50 años, ¿no? Y entonces en una ocasión me acuerdo que le dije a René May, le dije, me siento muy mal de haber desperdiciado tantos años de mi vida echando vueltas por todos lados cuando me debía haber enfocado en esto. Y me contestó él, ni un momento de tu vida fue desperdiciado, porque cada cosa que tú viviste te llevó a este encuentro. Si tú hubieras querido hacer este encuentro antes, no lo hubieras podido hacer, porque tenías que llevar un proceso. Las almas no viven las cosas por casualidad, no vivimos por casualidad. Nosotros pactamos vivir situaciones, aunque parezcan súper dolorosas, con el único fin de evolucionar. Entonces, cuando entendemos esa parte y empezamos a ver a los demás como seres de luz igual que nosotros, no como un ser malo o un ser violento, sino un alguien que eligió una experiencia de vida complicada quizá, con el único fin de ser mi maestro o mi alumno, ¿no? Que les digo siempre que todos vamos a ser maestros y alumnos, siempre. No hay uno que esté graduado y que ya es el más picudo de todos, no. Todos vamos a aprender y a enseñar siempre. ¿Y qué vamos a aprender a enseñar? Lo que hayamos pactado, vivir como almas, antes, mucho antes de venir aquí a este plano, ¿no? Entonces, si tenemos esa conciencia de que hay seres de luz que viven en una vibración muy alta, con el único afán de ayudarnos a evolucionar, les digo, es como si fueras en caballo de hacienda. O sea, tienes a tus ángeles, tienes a tus seres de luz a tu disposición, los usas, se va a oír mal la palabra, pero de verdad los haces parte de tu vida. Digo, es un desperdicio que no lo hagamos, porque están como desperdiciados. Ahí están sin hacer lo que deberían de hacer. Pero como siempre les he dicho, si tú no pides esa ayuda a tus seres de luz, están maniatados. ¿Por qué? Porque Dios nos dio a nosotros un libre albedrío. Y eso es lo peor que pueden encontrar los ángeles para ayudarnos. Pues tiene un libre albedrío y si no me pide ayuda, yo no lo puedo ayudar, ¿no? Yo no puedo intervenir, oye, hazme caso. No pueden violar ese libre albedrío. Yo voy a hacer ese contacto cuando libremente decida hacerlo. Y puedes ir a 1000 terapias, como les digo, puedes ir con el mejor terapeuta o el mejor canalizador o quien tú quieras. Pero si tú no quieres hacer ese contacto con los ángeles, no lo vas a poder hacer. Es decisión personal. ¿Mm? Para aquellas personas, Rocío, que pues sea como muy nuevo este tema y que se pregunten, bueno, ¿y cómo, no, como tú lo hiciste en algún momento, cómo los contacto, cómo les hablo, cómo saber si me responden? Eh, ¿Nos podrías como platicar un poquito de estos cómo podría Sí. suceder? Fíjate que los ángeles, como les digo, o los seres de luz, están aquí siempre, ¿no? Y les digo que ninguno está con los oídos tapados. Están siempre atentos a escucharnos. ¿Cuándo les voy a llamar? Cuando yo quiera. Y cuando yo quiera, les hablo y voy a recibir respuesta. Les digo que es como un bebé. Nace un bebé y tiene piernas, pero no sabe caminar. Tiene que aprender a caminar. Y le va a llevar quizá un poquito más de un año. No, lo mismo pasa con nosotros. Tenemos la capacidad de tener ese contacto con los ángeles, pero tenemos que aprender cómo.
expandir nuestros sentidos, hacer un alto, como tú decías, y meterte un poco dentro, apartarte del mundo del ruido afuera, y hacer un espacio para escucharlos. Los ángeles nunca, nunca van a vibrar en el ruido, en la violencia, en el tráfico. No, no pueden. Entonces, si ellos no pueden hacer ese contacto ahí, ¿qué tengo que hacer? Pues buscar mi espacio. Yo conozco a muchos terapeutas que tienen su lugar donde dan sus terapias, y normalmente es un lugar lleno de paz y lleno de luz. Vas y te sientes bien de estar ahí. Es muy fácil hacer contacto con los ángeles cuando estás en esas condiciones. Si estás en medio del ruido, una discoteca o todo, ¿cómo se van a presentar? No hay manera, ¿no? Entonces hay que propiciar. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues primero calmarme, ¿no? Yo les digo muchas veces, date un baño rico, relájate, ¿no? Pon tus velitas así, o sea, luz baja, pon una música suave y háblales. Y ponte muy atenta a las respuestas, porque vas a saber cómo te van a hablar o cómo vas a tener tú la sensación, ¿no? Por alguno de los sentidos, de que tus ángeles están ahí. Y como les digo siempre, no me crean nada, nada, compruébenlo ustedes, ¿no? Rocío, ¿cómo sería tener a todas las personas que no han accedido en ningún momento a algún tipo de terapia o de consulta? eh, ¿Cómo sería tener una terapia contigo, una sesión contigo? Mira, la primera vez que vienen conmigo, lo que trato yo de hacer es justamente ese espacio, expandir los sentidos, abrir los sentidos, que están cerrados, porque están cerrados por el miedo, por la tristeza, por la depresión, por las prisas, por la angustia, por tantas cosas. Entonces, la primera vez que vienen aquí a terapia, normalmente hablo con ellos, les explico cuál es la historia del alma, por qué viene al mundo, cuál es su misión, demás, y después entran en un estado de paz. Les pongo una música suave, les hablo a sus ángeles y les digo, pues están aquí, si tú quieres los vas a poder ver, ¿no? Y en ese momento ocurre, la gran mayoría de ellos, como vienen con esa expectativa de ver a sus ángeles o de sentirlos y hacen ese espacio, casi todos pueden sentir algo. O ya se les enchinó la piel, o vieron un color, o escucharon un sonido, o un mensaje literal, ¿no? Cada quien es diferente. ¿Y por qué? Por alguno de los sentidos se van a hacer presentes. Algunos los escuchan, otros los ven, otros los sienten, otros los huelen, ¿no? Expandimos, abrimos los sentidos y esa es la manera de poderlos empezar a ver. Pero sí, otra pregunta. ¿Tú crees que hay una brecha muy grande o que tanto en todos tus años de experiencia, la brecha entre como el mundo profesional y el mundo espiritual, qué tan grande está? ¿Crees que se va a cerrar en algún momento? ¿Qué nos podrías platicar sobre esto? Yo creo que cada vez más personas están buscando un, un algo que no lo encuentran en lo material. Están buscando y lo van encontrando, porque si tú buscas vas a encontrar. A mí me dio mucho gusto saber que, por ejemplo, en hospitales en Estados Unidos, antes de iniciar labores, se sientan o se toman de las manos y se ponen a meditar y consagran su día a Dios. Me da igual en el Dios que crean. Pero si ya están poniendo su día en manos de un ser superior, quiere decir que están buscando esa espiritualidad, ¿no? Y como les digo toda la vida, nadie se gradúa de espiritual. Eso no existe. Tenemos que trabajar la espiritualidad cada segundo de cada día. Todos los días tenemos que estar buscando y nos vamos a caer, por supuesto. Nos vamos a encontrar con situaciones negativas que nos saquen de nuestro centro. Tan fácil como cuando vas manejando y se te cierra alguien, inmediatamente reaccionas, ¿no? ¿Y dónde quedó ese ser De espiritual? Pues luz. se le olvidó, ¿no? Se le olvidó y tiene que retomar y está bien, hay que retomar. ¿Sabes? Nosotros vivimos en un mundo de tercera dimensión, donde hay dualidad. Y como decimos, el mundo, o
hace su chamba muy bien, la negatividad la hace al 100%. Tú eres un ser de luz y llegas aquí a este mundo dual. Tu labor es brillar, como brillabas allá arriba antes de venir. Pero estás en un mundo lleno de dualidad, de oscuridad. Ese es el verdadero reto, brillar como lo hacías allá arriba, en medio de la oscuridad, porque brillar donde no hay oscuridad no cuesta trabajo, cualquiera lo hace, lo hacíamos allá arriba. Aquí es donde tenemos que de verdad enfrentarnos a eso. ¿Es decisión personal? Sí. Hay gente que no cree para nada en esto y está bien. Acuérdate que hay muchas almas que decidieron no hacer ese cambio y muchas otras que decidieron, a pesar de la negatividad, brillar. Entonces esos son los que se van encaminando y como siempre pasa, cuando el alumno está preparado, va a aparecer el maestro, ¿no? Entonces cuando tú abres esa posibilidad de ir avanzando en lo espiritual, vas a encontrar terapias, libros, películas, todo lo que necesites para ir avanzando, pero es decisión personal. Rocío, si nos pudieras regalar una técnica, un ejercicio simple, sencillo, ¿no? Porque muchas veces la gente cree que esto de entrarle al mundo, pues, más bien al autoconocimiento, sí es complicado, pero tampoco tiene que ser, ¿no? Algún ejercicio sencillo que vayas abriendo esa brecha, ¿cuál podría ser? Pues lo más simple y lo más sencillo es, no sé si allá donde tú vives haya, por ejemplo, un McDonald's, ¿no? Sí, bastante. Entonces, vas al automac, ¿no? ¿Y qué haces? Pues pides en la bocina, ¿no? Pides tú lo que tú quieres, no ves a nadie, ¿no? Nomás alguien te habla y tú le dices tu pedido. Y te dice que pases a la siguiente ventanilla y tú vas. Y ahí te cobran. Y, bueno, nomás te dan el cambio, si es que te dan cambio, y te dicen que avances, ¿no? Y tú llegas a la siguiente ventanilla y te dan una bolsa y tú la guardas a un lado y te arrancas. ¿En qué momento revisaste? Oye, ¿sí me puso lo que pedí? Oye, ¿quién me va a servir esto? No, ¿verdad? Lo haces con toda la confianza porque ya es mecánico eso. Bueno, algo así se habla con los ángeles. De la misma manera, así como tú vas y pides algo, así pídele a tus ángeles. Es muy sencillo, cierra tus ojos. Por ejemplo, vas a tener un tema, tienes una situación complicada, una junta difícil que tienes que tener mañana. Y no sabes qué va a ser, medio preparaste tu tema, pero no sabes hacia dónde va a ir. Ok, ¿qué pasaría si tú cierras tus ojos y le pides a tus ángeles que hablen con los ángeles que se van a presentar, de los que van a ir a la junta, ¿no? Y que se pongan de acuerdo entre ellos, ¿no? Y tú con esa confianza, ya les encargué a mis ángeles que hablen con los ángeles de todos los de la junta mañana. Preparaste lo que, tú tienes que hacer lo que a ti te toca hacer, o sea, si tienes que estudiar, aprender, preparar, pues lo haces. Lo demás déjaselos a ellos. Y de verdad te vas a sorprender cuando llegues a la junta y veas que todo fluyó, que dices, qué bárbaro, todo fue increíble. ¿Qué pasó? ¿Quién trabajó? Tú y tus seres de luz también. Es una forma muy fácil de ponerlos a trabajar. Yo les digo siempre, hazte tu directorio angélico. Así no necesitas escribirlo, ¿no? Pero pones al plomero angélico y al electricista angélico y al corredor de bienes raíces angélico, todo lo que tú necesites, ¿no? Y vamos a pensar, eso es una experiencia personal. Yo un día tenía lleno de citas mi día, ¿no? Y de pronto llega la muchacha y me dice que hay una fuga de agua. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Y qué hago? No tenía plomero, no sabía qué hacer. Y entonces dije, necesito un plomero angélico, ¿no? Y cerré los ojos, porfa, necesito un plomero angélico. Ya, y en eso, pin, me mandan un mensaje y me cancelan la siguiente cita. Dije, perfecto. Entonces me fui a la colonia de enfrente de mi casa. Dije, ahí a fuerzas hay plomero, a fuerza. Y llego a una ferretería y le digo, oye, ¿tendrás el dato de algún plomero? Y me dijo, fíjese que teníamos uno buenísimo, nos dejó por aquí unos flyers, déjeme ver si hay alguno, hace mucho que no lo veo, pero déjeme buscarle un flyer. Ok, se mete a buscar y de pronto me dijo, ¿sabe que no hay nada? Y en eso llega una moto a la banqueta del lugar. Me dijo, él es el plomero. Guau. Oiga, fíjese que necesito un plomero, ¿puedo ir a la casa? Sí, sí, claro, estoy libre. Pues vamos.
Entonces me lo llevé a la casa, ¿no? Yo en eso ya tenía cita, me metí a mi estudio a dar la terapia y él se quedó en la casa. Estaba con la muchacha, revisó todas las cosas, arregló todas las cosas, le dio de comer, yo seguía dando terapia. Para no hacerte el cuento largo, 6 de la tarde se fue y me cobró 50 pesos. Y yo, ¿es en serio? Obviamente no le di 50 pesos, ¿no? O sea, Sí. porque dices, qué increíble. Pero fíjate la forma en que los ángeles actúan. Wow. Y mientras más hacemos por contactarlos, más veces se van a presentar. Y tú lo vas a notar, va a ser más tangible cada vez. Entonces háganse su directorio angélico. Angélica. Rocío, por último, ¿algún libro que nos quisieras recomendar que ya sea en algún momento de tu vida te marcó o te dio como esa pauta para entrarle a lo del mundo espiritual o que recientemente creas que es un libro que puede llevar en este camino a las personas? ¿Cuál sería? Fíjate que hay un libro que a mí me marcó desde que estaba yo en prepa, ¿no? Eh, Según mi mamá, yo antes de entrar a la universidad era muy piadosa, ¿no? Pues mi familia era católica, entonces íbamos a misa y comulgábamos y todo. Y a mí, bueno, ese tema era, o sea, me confesaba y comulgaba y todo, 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 tal cual, ¿no? Y cuando entré a prepa, hubo un libro que se llamaba Lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño. Me fascinaba saber la maravilla de la grandeza y la maravilla de lo más chiquitito, ¿no? Y yo decía, tiene que haber alguien que creó esto, porque lo más chiquititito, si tú lo ves en un microscopio, es impresionantemente complicado, complejo. ¿Quién hizo eso? Y si tú ves el universo y te observas tú junto a ese universo, eres un punto, menos de un punto. Dices, ¿quién pudo haber creado todo eso? Y entonces eso me abrió el tema de decir, más allá de la iglesia debe haber algo más grande, porque finalmente las iglesias, las religiones, las hicieron los hombres, ¿no? Pero más allá de las religiones está un ser superior, búscalo. Y entonces al leer ese libro me abrió eso de, yo quiero saber más. Y ahí empecé el cambio, ¿no? Y entonces dejé pues de comulgar tan piadosamente como decía mi mamá y empecé a ir en busca de algo más, ¿no? Así fue. Qué bonito, Rocío. Pues algo más que quisieras compartirnos o dejar aquí en este espacio. Pues me encantaría que todos tuvieran la posibilidad de contactar a sus ángeles. Yo sé que pueden. Todos nosotros, como les vuelvo a decir, venimos de la misma fuente, donde es pura luz, puro amor. Nuestra esencia es amor. Entonces, si estamos aquí, no es una casualidad. Venimos a aprender y a crecer. Entonces, traten de conseguir esa ayuda para que este camino sea más fácil. No nos van a quitar las situaciones complicadas que tenemos que aprender. Nos van a ayudar a que podamos entender esas situaciones y las podamos trascender desde el amor, desde el recuerdo de lo que verdaderamente somos. Y entonces sí podremos ir avanzando. ¿Ok? Entonces, ojalá que todos tengan ese contacto con sus seres de luz. Rocío, pues me encantó verte. Muchísimas gracias por este Ay, a mí espacio y por también. compartirnos esta historia y pues tu camino. Muchísimas gracias. Me da muchísimo gusto verte y verte también. Te Gracias. mando un Igual. abrazote. Un beso, ¿Mm? Rocío. Bye. Gracias. Bye bye.